Padre Celestial y Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Dios del cielo, por este momento, Dios mío, tan especial, Dios del cielo, donde nos disponemos a aprender más de tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Dios del cielo, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Dios mío. Que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, revelándonos tu palabra, Señor amado. Que seas tú pasando carbones encendidos por los labios del pastor Andrés, Señor amado. Te doy gracias por su vida, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que estamos aquí reunidos, Dios mío bendito. Que seas tú tomando el control, Señor amado, de cada una de nuestras vidas. Dios del cielo, que seas tú poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones para llevar tu palabra con poder, con unción y demostración de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien. Bueno, vamos a iniciar y voy a pedirles a todos que por favor estén con mucha atención a este mensaje del día de hoy, y voy a pedirle a mi esposa que me esté colaborando leyendo las escrituras. Este es un mensaje, como decía en algún momento Pedro, dura es esta palabra, pero este mensaje no lo voy a predicar para buscando ofender o buscando hacer sentir mal a nadie. No. Lo voy a predicar de una manera, como decía el predicador, usando las mejores palabras para que no se malinterpreten las cosas y que realmente la palabra de Cristo se establezca en nuestros corazones. Amén. Como título, este mensaje se llama La carta enviada de Pablo. La carta enviada de Pablo. Pongan allí la carta enviada de Pablo. Y como lectura vamos a ir guiados por Efesios capítulo 4, desde el versículo 25 al 32. Así que le voy a pedir a mi esposa Daniela que esté totalmente conectada y pendiente de las escrituras que hay que leer. Adelante. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad como cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol bajo vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo escribía esta carta estando en una prisión encerrado. ¿Y por qué el apóstol Pablo podía aconsejar a las personas estando él encerrado? Pues si lo vemos en una forma como al pensamiento de este mundo, pues diríamos que el que está afuera aconseja al que está dentro de la cárcel, y el que está dentro de la cárcel no debería aconsejar al que está afuera. Diríamos que el que está dentro de la cárcel está deprimido, está angustiado, está atormentado, está viviendo una vida infeliz. Pero realmente el apóstol Pablo gozaba de la cumbre espiritual. La cumbre espiritual. Él gozaba de tener esa torre de guardia, esa torre de luz dentro de él. Aunque en las prisiones era muy difícil estar, para él la prisión era la oportunidad que Dios le había dado para evangelizar Roma. ¿Por qué? Porque él todo lo veía a través de los ojos del evangelio, a través de los ojos de Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 26, versículo 29, muestra cómo era estar en una prisión
y cómo era estar realmente custodiado. Leámoslo, por favor. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pues él estaba preso y estaba encadenado. Así eran las prisiones en el primer tiempo. Las prisiones en el primer tiempo eran bastante complicadas. ¿Por qué? Porque como no eran prisiones de máxima seguridad como las de ahora, pues aparte de estar encerrados también les ponían cadenas para que los presos no se escaparan. El apóstol Pablo, si usted lee la carta, el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que al apóstol Pablo inclusive le dijeron, usted se puede ir para la casa, usted puede quedar en libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gobierno romano no tenía de qué acusarle. Realmente los que lo estaban acusando eran los judíos, pero el gobierno romano no tenía absolutamente nada de qué acusarle a Pablo, y hasta Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano, es decir, por poco hace que se convierta a Cristo. Bueno, la historia cuenta de que Agripa con el tiempo realmente se fijó y puso los ojos en Jesús y empezó a seguir al Señor Jesucristo, pero el punto donde yo quiero llegar es de que Pablo, que tenía el evangelio y que estaba vestido de la imagen de Cristo, realmente podía ver lo que Cristo veía. Podía ir en la misma dirección que Cristo iba. Aquí nos están mandando unos mensajes y están diciendo que las cucharas están sonando por ahí. Entonces, todo lo que ustedes hagan aquí al lado mío se va a escuchar aquí en la clase. Así que por favor tengan cuidado porque se está quedando grabado. Muy bien. Entonces, hoy el mensaje es realmente en base a la construcción del templo. En base a la construcción del templo. En base a ese sueño que muchos anhelamos. Construir un templo, tener una tierra propia, poder edificar esos muros. Pero para que esa construcción del templo se lleve a cabo, debemos primero encontrar la respuesta nosotros mismos. Porque antes de que nosotros vayamos a construir templo, nosotros debemos ser el templo. Voy a volver a repetir eso. Antes de ir a construir templo, nosotros debemos ser el templo. El templo material, las paredes, los ladrillos, es un lugar donde muchas personas van a venir para encontrar respuestas en Cristo. Pero si yo como templo no estoy edificado en la manera que Cristo quiere y mi fundamento no es Cristo, pues puedo construir paredes y puedo construir algo inclusive muy lindo y muy maravilloso, ¿cierto? Pero las personas que vengan, pues al fin y al cabo, al final, se pueden hasta perder. ¿Por qué? Porque si el templo del Espíritu Santo, que soy yo, no está edificado a la manera que Dios quiere, pues así mismo voy a edificar la vida de las personas. Así que a través de la construcción del templo, las personas encuentran muchas respuestas en sus vidas, sea para bien o sea para mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es levantar las torres espirituales. Pongan allí, levantar las torres espirituales. Y la primer torre espiritual que debo levantar es la torre dentro de mí. La torre dentro de mí. El contenido es muy importante para nuestra vida espiritual. Esto es lo que Pablo decía a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. La torre espiritual dentro de mí es demasiado importante. ¿Qué dice? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Perdón. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y salvarás a los que te oyeren. Muy bien. Entonces, construir unas paredes, ¿sí? Aquí están las paredes. Construir unas paredes, pues hasta los no creyentes lo pueden hacer. Hasta las personas que no tienen inclusive el fundamento de Cristo también lo pueden hacer. Pues vemos a los mormones que han construido paredes y han construido templos, pero no dan el contenido que es. Vemos a los testigos de Jehová también que han construido tremendas paredes y tremendos templos, pero no dan el contenido correcto.
Hasta los musulmanes no dan el contenido correcto. Y asimismo hay muchas doctrinas que no son doctrina de hombres, no son doctrina de Cristo, sino que son doctrina de hombres, son falsas filosofías que se han levantado. ¿Por qué? Por no tener el conocimiento de Cristo y no aferrarnos a solo Cristo y a solo Evangelio. Por ejemplo, ¿qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 8? Hay una respuesta absoluta. Vemos cómo en estos tiempos y aún desde la época de Jesucristo, después de que Jesús fue al cielo, se empezó a desviar el Evangelio. Mirad Veamos. que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso Pedro también, inclusive, en medio de todas las personas y judíos que lo rodeaban, que creían que podían llegar al cielo por las buenas obras, haz esto para que te salves, haz esto y cumple con esto para que te salves. ¿Qué decía Pedro a los judíos allí en Hechos capítulo 4, versículo 12? Les decía, no hay otra forma de ser salvos, sino solamente a través de él. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera. El profeta Isaías lo entendió. El profeta Isaías, que veía al pueblo, que salía con alegría, tratando de hacer justicia delante de Dios, para estar bien delante de Dios, dijo en Isaías capítulo 64, versículo 4 en adelante, hasta les dijo, mire, todos los que ustedes hacen, esos son como trapos de inmundicia, ha dicho Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes hacen, así canten, así alaben para tratar de salvarse, así salten y así hagan buenas obras, nada de eso los va a salvar. Leámoslo. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que está bien tener la intención de que todos queramos servirle a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí? Y ahí están todas las condiciones para uno ejercer un ministerio. Pero lo más importante para uno ejercer un ministerio es tener el fundamento. Porque si no tengo el fundamento, entonces voy a estar levantando, es una torre de Satanás dentro de mí. Recuerden esto, mis hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23, Pedro que caminaba con Cristo todos los días, tenía una torre de Satanás dentro de él. Y no era que estuviera poseído por Satanás, no, tenía una torre de Satanás dentro de él y por eso Satanás podía utilizarlo, inclusive para tratar de bloquear el propósito que Dios había establecido para Jesucristo aquí en la tierra. Tanto así que le dijo a Jesús, Señor, de ninguna manera te acontezca esto. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús? Tengo que morir por la humanidad, tengo que resucitar al tercer día. Pero Pedro se le oponía diciéndole, no, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Estaba yendo en contra de 4,000 años de historia. Estaba yendo en contra de 4,000 años de profecía. Estaba yendo en contra del plan absoluto de Dios. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón una torre de Satanás. Y cuando no vamos en la misma dirección con Cristo, lo que hacemos es desastres, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Qué tuvo que decirle el Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, démonos cuenta que aunque Pedro seguía a Jesús y aunque Pedro había confesado a Jesús y le había dicho en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, realmente, aunque él hacía la confesión y decía, tú eres el Cristo, eres el verdadero rey, eres el verdadero sacerdote y eres el verdadero profeta, aún así, él buscaba era lo terrenal. En su corazón acobijaba era lo terrenal. Sus motivaciones eran terrenales. Todo lo calculaba.
Todo lo calculaba, aún lo que no había pasado, ya lo estaba calculando. Por eso, mis hermanos, para nosotros seguir a Dios, debemos establecer, lo primero es la torre espiritual dentro de mí. Y esa torre espiritual se puede establecer dentro de mí solamente cuando tengo el contenido correcto. Había un médico llamado Lucas, en Hechos capítulo 1, versículo 1, y manda allí una carta a un gran amigo suyo y le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, leámoslo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, Lucas tenía el contenido correcto y tenía el contenido bien organizado. Si no tengo el contenido bien organizado, y estoy hablando del contenido de Cristo en toda la Biblia, voy a estar utilizando la Biblia para dar mensajes que no llevan a la gente a Cristo, sino que llevan a la gente es hacia uno mismo. Y tengan mucho cuidado, porque nuestro deber es llevar a la gente a Cristo, mostrar a Cristo en toda la Biblia. Ese es el deseo del Padre, y por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué tenía este médico? Este médico tenía el contenido de solo Cristo, solo Evangelio. Dijo, en el primer tratado, Teófilo, escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Entonces, nuestro contenido tiene que ser solo Cristo, solo Evangelio. Ese es el deseo de Dios Padre. Cuando tengo el contenido de solo Cristo y solo Evangelio, y tengo grabada la vida de Jesús en mí, y tengo enraizada la vida de Jesús en mí, ahí realmente voy a entender por qué he recibido poder del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí está la respuesta, el por qué y para qué vino el Espíritu Santo de Dios a mi vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si tengo el contenido de Cristo, voy a convertirme realmente en esa torre de luz que va a alumbrar dentro de la iglesia y que va a alumbrar a la iglesia correctamente. ¿Por qué? Porque 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que ahora somos el templo de Dios. Es decir, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo. El Espíritu Santo de Dios necesita la espada. Aquí, anótelo ahí, necesita la espada. ¿Y quién es esa espada? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo viviente. Es decir, de que el Espíritu Santo necesita Cristo en mí, el contenido de Cristo dentro de mí, para él poder usarnos de la manera que Cristo lo hacía. Si tenemos el Espíritu Santo, pero no tenemos nada de Cristo, ni tenemos enraizada la vida de Cristo, ni grabada la vida de Cristo, pues, ¿cómo vamos a alumbrar si vamos a estar haciendo cosas que Jesús nunca mandó a hacer? ¿Saben cuántas cosas están haciendo dentro de las iglesias que Jesús nunca hizo? ¿Cuántas predicaciones están sacando que Jesús nunca mandó y nunca predicó? ¿Saben cuántas cosas extrañas se han inventado dentro de las iglesias? Cosas diferentes a lo que Jesús hizo y enseñó. Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores, pero nunca dijo harán cosas diferentes. Entonces, establecer una torre de luz dentro de mí es estar vestidos de la imagen de Cristo e ir en la misma dirección con Cristo y predicar lo mismo que Cristo predicó. ¿Por qué? Porque es que resulta que los del Antiguo Testamento predicaron de Cristo. Los del Nuevo Testamento predicaron de Cristo. Por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesucristo les mostró para qué había sido escrito el Antiguo Testamento y les dijo el por qué creó a Moisés, el por qué creó a Elías, el por qué creó a los reyes, por qué creó a los sacerdotes.
con un propósito muy importante, para que predicaran de él y hablaran acerca de su venida. Leámoslo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué estaba diciendo la ley de Moisés? Estaban hablando de Cristo, del sacrificio, el derramamiento de sangre. Era la única manera para limpiar los pecados, pero ellos no lo pudieron hacer. ¿Qué estaban hablando los profetas? ¿Qué estaban hablando la palabra de Dios? Pero eran hombres imperfectos y tuvo que venir la palabra de Dios mismo a la tierra. Como dice Juan capítulo 1, versículo 14, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aparte de eso, esa palabra abrió el camino para que nos pudiéramos encontrar con Dios. Tuvo que venir el verdadero rey, porque los reyes del Antiguo Testamento no pudieron destruir las obras de Satanás. Podían destruir los ejércitos de Satanás, pero no las obras de Satanás. Y solo Cristo, el sacrificio perfecto, era el cumplimiento de Génesis capítulo 3, versículo 15. Era el único que podía herir en la cabeza a Satanás, el único que podía quitarle la autoridad. Entonces, mis hermanos, si no entendemos lo que dice el Antiguo Testamento, me la voy a pasar toda la vida buscando el manto de Elías o buscando el manto de Eliseo. Ah, que yo quiero el manto, que yo quiero el manto, que yo quiero el manto de Elías, que yo quiero el manto de Eliseo. No, que es lo que debe desear un verdadero discípulo. Debe desear es que estar vestido de la imagen de Cristo, con la vestimenta de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para convertirse en un testigo del Señor Jesucristo. No testigo de Juan, no testigo de Elías, no testigo de Jeremías, no testigo de Moisés, no testigo de nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, decía el apóstol Pablo, sino que predicamos a este Cristo resucitado. Y ahí tiene que estar nuestra fuerza absoluta. Ahí realmente tiene que estar la predicación que nosotros debemos tener. Por eso, mis hermanos, establecer la torre que alumbra dentro de mí es establecer realmente el contenido de Cristo. Pongan allí, solo Cristo, solo reino, solo Espíritu Santo. Voy a volver a leer eso. Solo Cristo, solo reino, solo Espíritu Santo. Debemos ser la iglesia que Jesús quiere. Si no establecemos la torre espiritual dentro de mí, entonces vamos a levantar es una torre de Babel. Vamos a cambiar la piedra y vamos a empezar a construir con ladrillo. Eso lo puede leer en casa. Eso está en Génesis capítulo 11, versículo 1, cómo ellos cambiaron la piedra. Ahí es donde el Señor, ahí donde el apóstol Pablo decía, la piedra angular que desecharon los edificadores. Estos edificadores que habían quedado y que se habían vuelto a multiplicar después del diluvio, que se habían levantado a través del mensaje del sacrificio, porque Noé había allí mostrado el sacrificio que había aprendido de generación en generación por parte de sus familias. Empezaron a cambiar el mensaje, empezaron a cambiar la dirección que tenían, empezaron a cambiar las instrucciones que Dios les había dado y no se aferraron al pacto y resultaron construyendo con ladrillos. Y eso es lo que está haciendo hoy el 95% de las iglesias a nivel mundial. Están construyendo con ladrillos porque han desechado la piedra angular. Es decir, no se han aferrado al pacto de Cristo ni a la enseñanza del Señor Jesucristo. Así que si quiero construir la torre dentro de la iglesia, debemos ser la iglesia que Jesús quiere. ¿Y cuál es esa iglesia que Jesús quiere? Está en Mateo capítulo 5, versículo 16, versículo 14 al 16. Es esa iglesia que realmente está vestida de la imagen de Cristo. Es esa iglesia que alumbra la luz en este mundo. Leámoslo. Mateo 5. 16, 14 al 16. Okay. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Por favor, los micrófonos, muchas gracias. Nuevamente, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando se establece la torre de luz dentro de mi vida,
empiezo a traer luz en medio de las tinieblas, allí en el barrio donde estoy, allí en la ciudad donde vivo, al país a donde pertenezco. ¿Por qué? Porque el pueblo que está en tinieblas, ellos deben ver la luz de Cristo dentro de mí, que dice Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Nuestros ojos tienen que tener el contenido de Cristo y el deseo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros ojos deben estar llenos de luz. Es decir, que todo lo que vemos debe ser a través de los ojos de Cristo y a la manera que Cristo anhela también. Mateo capítulo 6, versículo 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso en el barrio donde vivimos, las personas no deberían vivir de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando la luz de Cristo está allí en medio del barrio, si la luz llega, las tinieblas tienen que ser quebrantadas. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 1, versículo 5. Debe ser quebrantado el poder de Satanás. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Des en cuenta, donde está la luz, el poder de Satanás es quebrantado. Miren la vida de José. Llegó donde estaba Potifar y todas las cosas empezaron a ser bendecidas. El poder de las tinieblas fue quebrantado. Llegó a la cárcel y todas las tinieblas fueron quebrantadas. Llegó al gobierno y todas las tinieblas fueron quebrantadas. ¿Por qué? Porque él estaba vestido de la imagen de Cristo. Estar vestido de la imagen de Cristo es tener el contenido correcto dentro de mí y con ese contenido empiezo a alumbrar a las demás personas. Por eso debemos vestirnos de esta imagen también y ser los hijos de Dios que resplandecen en medio de la oscuridad. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos da el ejemplo perfecto de lo que es vestirnos de esta imagen. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces debemos ser esos hijos de luz. Y cuando hablamos de que debemos ser esos hijos de luz, es que debemos mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Por eso Pedro dijo, Jesús nos dio ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Por eso Cristo dijo, así como yo les he hecho a ustedes, ustedes vayan y hagan a los hombres. Aquel que realmente tiene el contenido de Cristo dentro de él y está vestido de la imagen de Cristo, es aquel, como dice Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, es aquel que se levanta y quebranta el poder de la oscuridad y brilla para todas las naciones de la tierra. Leámoslo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquellas personas que tienen el contenido de Cristo y se levantan como evangelistas para quebrantar el poder de la oscuridad que se mueve allí en medio del barrio y de la nación y de la ciudad, son aquellos en los cuales Cristo confirma las palabras. Cuando leemos, por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 20 y 21, nos damos cuenta que Jesús va confirmando sus mismas palabras en aquellos que poseen su contenido completo. Marcos 16, 20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 10, que Cristo es la imagen de Dios y que asimismo nosotros también debemos ser la imagen de él. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Veníamos de una imagen incorrecta, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, una imagen que estaba aferrado a lo terrenal. Pero ahora en Cristo debemos revestirnos de esa imagen que proviene de él mismo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Hay algo que sucedió cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Vino el Espíritu Santo de Dios y desde ese momento la imagen de Cristo que se perdió en el principio empieza a ser restaurada. Empieza a ser restaurada. Por eso allí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Espíritu Santo cumple una función muy maravillosa dentro de nosotros. Él nos va vistiendo de esa imagen. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. 1 Corintios 4:4. Sí, Señor, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Colosenses capítulo 1, versículo 15, perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, perdón. Era 2 Corintios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Entonces, démonos cuenta que el enemigo está cegando, tiene cegada a las personas y por eso impide que muchas personas no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiero yo transmitirle con este mensaje? Que debemos vestirnos de su imagen. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Allí habla muy concretamente lo que es vestirnos de esa imagen de Cristo. Y vamos a leerlo todos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar todas las torres de Satanás para poder ver lo que el Señor Jesucristo quiere que veamos. Vamos a leerlo todos en nuestras Biblias. Leámoslo todos atentamente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Eso es construir la torre espiritual dentro de mí. Eso es ser templo del Espíritu Santo. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una persona que abunda, pongan atención aquí, una persona que abunda en la palabra de Cristo, hay abundancia de Cristo y realmente hay la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino a hacer lo que Él quiere. El Espíritu Santo no vino a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo no vino a enseñar otra cosa.
ni tampoco vino a inventar cosas nuevas o cosas extrañas. ¿Qué dice Juan? Capítulo 14, versículo 26. Él vino para confirmar lo que Cristo enseñó. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no habla lo que usted quiere, ni lo que yo quiero. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 13, ahí está realmente la unidad de la Santísima Trinidad dentro de nosotros. Ellos dice que estos tres concuerdan, es decir, van en la misma dirección, no se oponen el uno con el otro, no se contradicen el uno con el otro, no. Siempre van en la misma dirección. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso lo primero que nosotros debemos construir es la torre espiritual dentro de mí. Debo convertirme en ese templo del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis? 1 Corintios. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y por qué Pablo le estaba diciendo a la iglesia, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque la iglesia ya tenía el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, pero no se estaban aferrando al contenido de Cristo y no estaban yendo en la misma dirección con Cristo, y les estaba diciendo prácticamente, ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes, pero ustedes hacen lo que ustedes quieren. Y el Espíritu Santo no vino a hacer lo que ustedes quieren, sino que vino fue para que se cumpla lo que Cristo mandó a hacer. ¿Y qué fue lo que Cristo mandó a hacer? Que nos levantemos y que resplandezcamos la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos para Dios revela la relación que tenemos con Él y revela si realmente le creemos. Voy a volver a repetir eso. Todo lo que hacemos para Dios revela la relación que tenemos con Él y si realmente le creemos. ¿Qué es creer al Señor Jesús? Creer al Señor Jesús no es solamente decir en el nombre de Jesús echo fuera demonios. En el nombre de Jesús se sanan los enfermos. En el nombre de Jesús se hacen milagros. No, eso es lo básico. Eso es lo básico. Digan conmigo, eso es lo básico. Eso es lo básico. Digan conmigo, echar fuera demonios es lo básico. Echar fuera demonios es lo básico. Sanar enfermos en el nombre de Jesús es lo básico. Sanar enfermos en el nombre de Jesús es lo fácil. Diga conmigo, abrir una iglesia en el nombre de Jesús es lo básico. Oye, la Biblia dice que los demonios escuchan la voz del Señor Jesucristo y tiemblan de miedo. Y realmente el nombre de Jesús tiene autoridad, hace temblar el mismo infierno y hace temblar a Satanás y a sus demonios. Pero por más de que yo eche fuera un demonio en el nombre de Jesús, por más de que yo sea un enfermo en el nombre de Jesús, por más de que yo tenga un movimiento de milagros dentro de la iglesia en el nombre de Jesús, eso no significa que vaya en la misma dirección con Cristo. Puedo llegar al final y el Señor Jesucristo me puede decir al final, apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? Allí está el verdadero culto y el culto erróneo. Leamos el culto incorrecto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces muchas personas piensan que porque están en un movimiento de milagros y están en un movimiento de sanidades y están en un movimiento de liberaciones y suceden estas cosas continuamente, piensan que están bien. Pero esto es lo básico. Esto es lo básico. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad.
Porque Él nos dio el poder para echar fuera demonios, nos dio el poder para sanar a los enfermos, nos dio el poder para los milagros, porque el evangelio realmente está acompañado de milagros y prodigios, pero nos dio todo esto para que salvemos las almas. Y si no estamos salvando las almas, y si no estamos haciendo la voluntad del Padre, que fue enviar a su Hijo para salvación de la humanidad y de aquellos que están perdidos, si no estamos yendo en la misma dirección con Él, de nada sirven los milagros, de nada sirven las sanidades y de nada sirven las liberaciones. Al final nos van a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Porque la peor maldad es no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Esa es la peor maldad. La peor maldad es guiar a la iglesia en una dirección que no es la dirección con Cristo. Esa es la peor maldad. Por eso tengo que verificar si el contenido que yo tengo es el contenido que aprendí de Cristo o fue el contenido que aprendí de alguien más. Tengo que mirar si realmente mi corazón palpita por las almas de la misma manera que palpita el corazón de Cristo. Es importante tener el contenido. Si no, entonces voy a estar haciendo otras cosas. ¿Y dónde se empieza a establecer la torre espiritual dentro de mí? En una actitud correcta. En una actitud correcta. Y una actitud correcta es de un discípulo enseñable. Un discípulo que es humilde, que se acerca al Señor, que aprende de Él. Por eso Mateo capítulo 11, versículo 28, les decía a sus discípulos estas palabras. ¿Me repites? Es que no tengo muy buena Mateo 11, señal, no 28. escucho. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sigue? El micrófono está apagado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, tengo que tener humildad para poder ser direccionado por Cristo. Si no hay humildad, ¿qué voy a empezar a sentir? Voy a empezar a sentir es lo incorrecto. Voy a perturbarme con las palabras de Cristo. ¿Saben cuántas personas escuchan estos mensajes y se atormentan y se perturban porque escuchan a Cristo, porque escuchan a Cristo, porque escuchan a Cristo y hasta empiezan a pensar mal y empiezan a decir: ¿será que esto no creen en el Espíritu Santo? Claro que creemos en el Espíritu Santo. Y empiezan a decir: ¿será que esto no creen en el Padre? Claro que creemos en el Padre. Pero el Padre quiere que prediquemos a Cristo y envió a su Hijo, envió a su Santo Espíritu para que seamos testigos de Cristo. Por eso el contenido que nosotros tenemos que tener no debe ser un contenido incorrecto. Y para que ese contenido tome lugar, debo tener humildad en mi corazón, ser enseñable. Como Nicodemo en Juan capítulo 3, vino a Jesús y lo buscó. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ni siquiera lo dejó hablar, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo pueden leer en casa desde el versículo 1 al 10. Y en el versículo 10, Nicodemo, que era un maestro de Israel, era el maestro de Israel, de toda la congregación de Israel, tuvo que tener humildad para escuchar al Señor Jesucristo, cómo lo confrontaba y le decía estas palabras. Leámoslo. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No sabía del nuevo nacimiento. ¿Qué sabía? Lo que había aprendido. Mire lo que dice el versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Por eso, lo que sé, eso es lo que hablo. Voy a volver a repetir eso. Lo que sé, eso es lo que hablo. Pero si yo no sé la vida de Cristo y la vida de Cristo no está enraizada en mi vida, ¿qué voy a estar hablando? ¿Qué voy a estar predicando? Quizás voy a estar predicando otras cosas que no son Cristo. Por eso, la torre espiritual dentro de mí se empieza a construir cuando tengo una verdadera relación con Dios. Y cuando hablo de una verdadera relación con Dios, es a través de su Hijo. Nadie puede conocer a Dios si no conoce a Cristo. Nadie puede saber cómo es Dios, Padre, si no conoce a Jesucristo. Nadie puede conocer cuál es la voluntad del Padre si no conoce a Cristo. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
La única manera para conocer a Dios, para ir a Dios, para llegar a Dios, es a través de Jesucristo. Y si no conozco concretamente a Cristo, sino que solamente uso el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, 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 eso es peligroso. ¿Cuál es el verdadero culto? Mateo capítulo 7, versículo 24. Leámoslo. No te escuché bien. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahí se empieza a construir un verdadero fundamento. Desde el versículo 21 al versículo 23, tenían un fundamento solo basado en los milagros, en los prodigios, en las sanidades y en las liberaciones, pero no con la voluntad del Padre. En el versículo 24 y 25, empezaron a edificar su casa sobre la roca, es decir, empezaron a edificar el fundamento. Y cuando empezaron a edificar el fundamento, entendieron para qué eran los milagros, entendieron para qué eran las sanidades y entendieron también para qué eran las liberaciones. Hoy en día, cuando no se tiene la torre espiritual dentro de una persona, si tiene milagros, si tiene prodigios, si tiene sanidades y si tiene liberaciones, lo usa es para su propio beneficio y para sus propias cosas. Lo usa para falsa fama, para falso éxito, para falso ego, para crecerse a sí mismo, y se hacen hasta dioses a sí mismo. ¿Por qué? Porque resultan inventando cosas que Cristo nunca mandó. Por eso nuestra casa, la iglesia, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos tienen que tener el fundamento de Cristo. Tienen que estar vestidos de la imagen de Cristo. Tienen que ir en la misma dirección con Cristo. Y tienen que tener el mismo deseo del Señor Jesucristo. Si construyo la torre espiritual dentro de mí de la manera que Cristo quiere, mis ojos espirituales van a empezar a cambiar. Ya no voy a volver a calcular nada para Dios. Ya no voy a estar calculando absolutamente nada, sino que solamente voy a estar siendo guiados por Dios. Ya no van a haber condiciones entre Dios y yo. Solamente va a haber una relación entre Dios y yo. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera voy a tener miedo a morir. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera voy a estar preocupado por dinero. Que ya no voy a ser un mal administrador. Porque todo lo que Dios me da, lo voy a utilizar para su gloria y para predicar el evangelio. Cuando empiezo a calcular todo, quiere decir que no tengo una relación clara con el Señor. ¿Qué hizo el pueblo de Dios en el desierto? Calculaban todo el tiempo. Decían, podemos morir. Nos va a faltar. Nos va a dar hambre. No nos va a alcanzar. Siempre estaban pensando erróneamente. Dios les daba comida todos los días y les decía, nos va a dar hambre. Dios les daba agua todos los días y ellos decían, nos va a dar sed. Dios estaba con ellos todos los días y ellos decían, nos vamos a morir. Y siempre querían regresar atrás. ¿Por qué? Porque todo lo calculaban. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Saúl continuamente calculaba la vida de David. Decía, si David se vuelve rey, me va a quitar todo y se va a quedar con todo. Pero David ni pensaba eso. Saúl no pensaba en qué era beneficioso para la nación, sino lo que era beneficioso para él. Eso es tener una torre de Satanás dentro de mí. Una persona que calcula todo el tiempo, realmente siempre está buscando su beneficio propio. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Saúl? Saúl constantemente calculaba era en aquella persona que le quería, que le podía quitar la nación. Decía, este hombre David me va a quitar la nación, me va a quitar la nación. ¿Y qué crecía en el corazón de Saúl? Envidia.
resentimiento, pelear por la posición, matar por la posición, odiar por la posición. ¿Saben cuántas personas que tienen ministerio están hoy peleando por una posición? ¿Cuántas personas que tienen ministerio están peleando hoy por almas de otras iglesias? Y hasta sacan almas de otras iglesias. No les importa que Cristo las haya salvado, sino que se las llevan. Porque tienen el corazón de Saúl. Pero David ni siquiera pensaba en matar a Saúl. David lo amaba. David lo respetaba. David hasta le tocaba el arpa para ayudarlo a calmar porque venía un espíritu que atormentaba a Saúl y David tenía la respuesta para Saúl. ¿Y saben por qué David podía tener esta tranquilidad? Porque tenía el contenido correcto. Porque tenía la preparación correcta. Porque tenía el proceso correcto. Saúl tenía una mente pero tan separada de Dios y todo lo calculaba que hasta le dijo a David, David, vas a ir a pelear contra ese hombre, ese gigante, te puede hasta matar, mejor llévate mi armadura. Hasta eso lo calculaba. Una persona que calcula todo el tiempo, tarde que temprano, termina en derrota, termina en crisis o inclusive termina vendiendo a los demás como lo hizo Judas. ¿Qué hizo Abdías? El profeta no calculaba tampoco. Si hubiera calculado, habría muerto. Pero ¿qué dijo? Lo que Dios quiera de mí. ¿Qué más dijo? Lo de Dios primero. Estuvo dispuesto a dar su propia vida por Cristo, haciendo su voluntad. En la época de Babilonia también se levantó Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Si ellos hubieran calculado, realmente habrían muerto. Pero no buscaron sus propias cosas, sino siempre el plan de Dios. Por eso nunca buscaron tampoco salvarse. Daniel nunca trató de salvarse de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego tampoco nunca buscaron salvarse del horno de fuego, porque ellos tenían el contenido de Cristo. Cualquiera que quiera perder su vida, la salvará. Cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará. A ellos no les importaba morir por lo correcto. No les importaba morir por lo que iba en la misma dirección con Cristo. Por eso ellos testificaban Cristo y Cristo se evidenciaba en la vida de ellos. En el horno de fuego no habían 3, habían 4. ¿Quién estaba allí? Cristo con ellos. ¿Quién estaba allí? Solo Cristo con ellos. Por eso no calculen nada. No calculen nada. Cuando dejo de empezar, cuando dejo de calcular las cosas, entonces las obras del reino toman lugar en mi vida. Muchas veces, mis hermanos, somos como el embudo. Somos como el embudo en el ministerio. Y somos angelicales. Y tenemos hasta sonrisas angelicales. Eso es verdad. Y tenemos hasta saludos angelicales. Y se nos ve una espiritualidad tan grande, tan grande, tan grande, que uno decimos, uy, no, este hombre tiene el corazón de Dios. Y somos como el embudo, la ley del embudo. Nos gusta que Dios nos dé así grande, 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 grande. Pero la otra parte que sale hacia abajo no muestra lo mismo que Dios le da. Ni siquiera da lo mismo que Dios le da. Ni siquiera manifiesta lo mismo que Dios le ha manifestado a su vida. Entonces recibimos bendiciones de Dios, pero siempre se calcula para que esa bendición salga. Jesús dijo, de gracia ustedes han recibido, entonces de gracia den. Se usa los dineros de la iglesia para otras cosas que no son las cosas de Dios. Escuchen aquí. El dinero de la iglesia es para evangelizar las 237 naciones de la tierra. El dinero de la iglesia es para levantar a los remanentes de la iglesia para que prediquen a Cristo y se conviertan en testigos de Cristo. Los dineros de la iglesia son para crear materiales para que las personas conozcan a Cristo y se vistan de la imagen de Cristo. Pero todo lo calculamos, todo lo calculamos, todo lo calculamos. No hay que calcular nada.
Y esto no tiene nada que ver con la contabilidad de la empresa. Esto no tiene nada que ver con la contabilidad de la iglesia. Porque somos administradores y tenemos que ser buenos administradores. Pero cuando tengo para todo y no tengo para la evangelización mundial y no tengo para cumplir con la voluntad de Dios y el deseo de Dios, ahí es cuando realmente vienen los grandes desastres, como le vino a Judas. Judas calculó y por eso vinieron muchos problemas. Y seguía a Jesús porque Judas tenía el pensamiento de que si seguía a Jesús le iba a ir bien siguiéndolo. Si seguía a Jesús en esto y aquello, voy a recibir buen beneficio. Si sigo a Jesús, voy a tener ventaja porque Dios está conmigo. Voy a tener ventaja porque Dios está conmigo. Ese era el pensamiento con el que seguía a Jesús. Porque todo lo calculaba. Caminando con Jesús, todo lo calculaba. Y por eso se convirtió en el peor traidor del mundo. Una persona que calcula todo, tarde que temprano, se convierte en el peor traidor del mundo. Escúchenme aquí, por favor. Esto es importante. Calculó hasta el perfume de nardo. ¿Se acuerdan del perfume de nardo? Esta mujer que había sido liberada de todos esos demonios, vino delante del Señor agradecida y quiso darle lo mejor de su vida. Lo más caro, lo más costoso, se lo quiso entregar al Señor Jesucristo. Para Judas eso era incorrecto. Para Jesús eso era excelente. ¿Por qué para Judas era incorrecto? Porque decía, Señor, mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. Eso hubiera sido harto dinero. Pero Jesús conocía el corazón y sabía que no lo decía por eso. Por eso, mis hermanos, establecer la torre espiritual dentro de mí es ir en la misma dirección con el Señor Jesucristo. Establecer la torre espiritual dentro de mí es convertirme en ese discípulo como Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Leámoslo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, démonos cuenta que el apóstol Pablo podía ganar muchas cosas, pero para él era más importante la construcción del templo espiritual en la vida de las personas y que las personas alcanzaran el pleno conocimiento de Cristo, y para él perderlo todo materialmente realmente no importaba, con tal de que las personas pudieran ganar el conocimiento de Cristo y que sus vidas fueran transformadas. Así que si queremos construir un templo que alumbre las 237 naciones de día y de noche, el primer templo que se debe edificar correctamente es el templo dentro de mí. Y desde ahora en adelante, no calcular absolutamente nada. ¿Cómo es un templo que alumbra de día y de noche? Vamos a poner dos fotos de un templo, de un edificio que se ve maravilloso en el día y se ve cómo resplandece en la noche. De día y de noche resplandece. Yo quiero que usted vea su vida espiritual a través de este edificio. Miremoslo. ¿Ya lo puedes poner? Esto es un edificio en Dubái que alumbra de día. ¿Lo están viendo todos? Sí, ¿Lo están viendo señor. todos? Alumbra de día. Este edificio es conocido a nivel mundial. Eso es un edificio que alumbra las 237 naciones de la tierra. Pero no solamente alumbra de día. Vamos a ver cómo se ve de noche. Ahí está. Siempre está brillando. De día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está vestido de la imagen de Cristo es como la columna de nube en el día
y es como la columna de fuego en la noche. Eso es estar vestido de la imagen de Cristo. Es decir, que aún en la noche resplandece. Estar vestido de la imagen de Cristo es como dice Mateo capítulo 5, versículo 1 al 5. Es saber cuáles son las verdaderas bendiciones. Estar vestido de la imagen de Cristo es como dice Mateo capítulo 6, versículo 1 al 33. Es saber qué es lo primero y lo más importante. Estar vestido de la imagen de Cristo es Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 25. Es entender cuál es el culto correcto y el culto incorrecto. Por eso, en el templo deben levantar primero las torres espirituales dentro de ustedes. Si se levantan las torres espirituales dentro de ustedes, ya no serán engañados por Satanás. Si se levantan las torres espirituales dentro de ustedes, ya no van a calcular absolutamente nada. Van a ver 237. Van a preparar a los remanentes para 237. Van a preparar las familias para 237. Si se levantan las torres espirituales dentro de ustedes, van a empezar a alumbrar en el barrio donde Dios los puso, en la ciudad donde Dios los puso. Por eso ustedes deben ser el cuerpo de Cristo. Son los miembros de Cristo. Deben quitar la torre de Satanás de la ira. Quítenla. La torre de Satanás del enojo. Quítenlo. No den lugar al diablo. Darle lugar al diablo es darle toda la victoria. No deben robar. Robar es estafar. Y en los púlpitos se está estafando bastante. ¿Por qué? Porque no se está dando Cristo, no se está predicando lo que Cristo mandó a predicar. Muchos mensajes, muchas revelaciones. Y Cristo se ha sacado del templo. Por eso la profecía de Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está hablando esta profecía a la iglesia? Está diciendo, me han dejado por fuera. Ya no cenan conmigo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿a quién le estaba hablando? A las 7 iglesias que representan las iglesias de los últimos tiempos. Habían dejado a Cristo por fuera. Porque la iglesia no está haciendo lo que el Señor Jesucristo mandó a hacer. Simplemente hablando porque tiene poca fuerza. Por eso le dijo a otra iglesia, tengo contra ti que no has negado mi nombre, pero tienes poca fuerza. La única forma de tener toda la fuerza de Dios y poder moverme en todo el poder del Espíritu Santo de Dios es cuando me alineo en la misma dirección con Cristo y empiezo a hacer solo lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Todo lo que me dio para predicar a Cristo. Todo lo que me entregó para predicar a Cristo. Como Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice que descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Como Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 36 y 37, les dio el gran mensaje. ¿Y cuál era este gran mensaje? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como Pablo, que tenía una misión incorrecta, pero en Hechos capítulo 9 fue lleno del Espíritu Santo de Dios y recibió la instrucción de Ananías. Y Ananías lo entrenó como discípulo y dice en el versículo 20 que enseguida predicaba a Cristo. Y en el versículo 22 dice que se esforzaba mucho más, demostrando a los judíos que Jesús es el Cristo. Tenían el contenido de Cristo dentro de ellos. Entendieron la guía del Espíritu Santo. Entendieron los dones del Espíritu Santo. Entendieron los ministerios que el Señor Jesucristo les dio. Y iban en la misma dirección con Cristo. Por eso, mis hermanos, deben entender de que el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes. Moren ustedes. Deben entender que fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios. Deben destruir las torres de Satanás. Toda torre de Satanás que pueda estar dentro de ustedes, tienen que destruirlas. Ya no se puede estar peleando por comida,
ni se debe estar peleando por vivir mejor, ni se debe estar peleando por posiciones, ni se debe estar peleando por nada de esto. ¿Por qué? Porque los verdaderos discípulos no tenemos tiempo para eso. Los verdaderos discípulos no tenemos tiempo para odiar a nadie. Los verdaderos discípulos no tenemos tiempo para pelear con nadie, ni para pensar mal de nadie, ni para hacerle mal a nadie. Los discípulos de Cristo tienen todo el tiempo para hacer lo que Jesús les mandó a hacer. Por eso verifique en su vida espiritual si esta torre de guardia, esta torre espiritual está construida en su corazón en este día. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias. Padre, oramos para que toda torre de Satanás que se haya levantado en nuestras vidas durante todo este tiempo, Señor, aún desde el momento que nos llamaste para poder seguirte, y de pronto permitimos de alguna u otra manera que se establecieran cosas que no son tuyas. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús el Cristo que está vivo, para que toda torre de guardia sea toda torre de Satanás sea destruida en el nombre de Jesús. Y que todo poder de las tinieblas que haya rodeado de alguna manera nuestras vidas, así como rodeó la vida de Pedro, que caminaba contigo, pero quería ir en contra de tu voluntad, quería ir en contra del evangelio, quería ir en contra de lo que tú lo habías llamado a hacer. Hoy en el nombre de Jesús pedimos que sea quebrantada toda torre de Satanás que nos impide llevar tu evangelio de la manera que tú quieres, que nos impide seguir tus pisadas de la manera que tú enseñaste a tus discípulos. Que podamos meditar en nuestros corazones en esta noche, Señor, si realmente estamos haciendo exactamente lo que tú hiciste y si realmente estamos predicando exactamente lo que tú mandaste a predicar. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestro corazón se ha revelado si estamos haciendo una cantidad de cosas y solamente pensando en el crecimiento de la iglesia y solamente pensando en cómo las cosas me salen mejor. Señor, si todo esto está en nosotros, que todo esto sea arrancado en el nombre de Jesús, porque tú eres suficiente, mi Señor Jesucristo. Tú eres suficiente y por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Por eso el Padre envió a su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que nos convirtamos en testigos de Cristo y que todo el poder que recibiríamos sería para ser testigos del Señor Jesucristo en Samaria, en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús para que podamos conocer a Cristo de la misma manera que lo conoció Pablo. Oramos en el nombre de Jesús para que no nos concentremos en nada más, sino solamente en predicar a Cristo resucitado. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque muchos hemos venido con ministerios durante muchos años, pronunciando tu nombre, pronunciando tu nombre, pronunciando tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero no íbamos en la misma corriente tuya, mi Señor. No íbamos en la misma corriente de tu Hijo, Padre. Señor, y gracias porque a través de Cristo nos has enseñado realmente para qué son los dones del Espíritu Santo. A través de la vida de Cristo, que fue ungido con el poder del Espíritu Santo, por nuestro Dios Todopoderoso, podemos ver realmente cuál es la guía del Espíritu Santo en nuestros ministerios. Gracias porque esto nos ha ayudado, Señor, a arrancar esos shows que hacíamos y esa cantidad de cosas que Jesús nunca hizo.
Gracias porque a través de la vida de Cristo, Señor, nos has mostrado que Él dijo que haríamos cosas mayores, pero no cosas diferentes. Gracias por mostrarnos que Cristo es suficiente para solucionar los problemas de los seres humanos. Gracias por mostrarnos que cuando una persona realmente se encuentra con Cristo, es una nueva criatura. Gracias por llenarnos del poder de tu Santo Espíritu y por habernos dado la lengua de fuego para ser testigos. Gracias por haber quitado la avaricia de todos nuestros corazones, Señor, porque ahora entendemos para qué es la vida financiera y es para predicar el evangelio en las 237 naciones, sin importar cuánto se tenga que gastar. Gracias por quitar los temores y por restaurar esa imagen del huerto del Edén, esa bendición, esa autoridad, esa comunión. Gracias por enseñarnos a aferrarnos al pacto. Muchas gracias por todo, Dios Todopoderoso. Gracias por habernos permitido encontrarnos en este tiempo y en esta época, Señor, donde sabemos que todos los tiempos se están alineando para tu venida y para la culminación de todos los tiempos. Y que nos estés permitiendo reunirnos en este tiempo para levantarnos como los verdaderos discípulos que llevarán el evangelio hasta lo último de la tierra. Aquellos discípulos que establecerán la torre de luz que alumbra las 237 naciones de la tierra. Aquella torre de guardia, Señor, que quebranta el poder de Satanás. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Porque a través de conocerte, hemos empezado a hacer lo que no hacíamos antes. A través de conocerte, ha empezado a haber un despertar en nuestros corazones, mi Señor Jesucristo, y es un fuego que no podemos evitarlo, Dios Todopoderoso, y es una lengua de fuego que lo único que queremos predicar es a Cristo resucitado. Gracias porque nos has llevado a comprender que el púlpito es para allí sacrificar el cordero. Porque a través de la historia teológica nos mostraste que los sacerdotes del Antiguo Testamento lo único que ofrecían allí en el altar, lo único que sacrificaban en el altar era el cordero. El derramamiento de la sangre. Nos enseñaste que el púlpito es para predicarte a ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias por habernos sacado de tanto misticismo insano. Gracias por habernos sacado de tantas corrientes que lo que hacían era cargarnos y cargar a las demás personas y hacer como inalcanzable el evangelio para la vida de las personas y aún para nosotros. Gracias por darnos la salvación y por darnos esa felicidad y ese gozo de la salvación que es nuestra fortaleza. Gracias por todo, Señor. No nos alcanzaría nuestra vida, Padre amado, Señor, para ser agradecidos. Ni aún 10 vidas más nos alcanzarían para ser agradecidos por todo lo que estás haciendo en este tiempo y por cómo, Señor Jesucristo, nos estás restaurando doctrinalmente. Gracias, Padre Celestial. Y no importa cuántos se puedan levantar contra nosotros. No importa, Padre amado, Señor, cuántos se puedan enojar contra nosotros. Sabemos que en este camino se va a levantar el fariseísmo también. ¿Por qué? Porque te escuchaban a ti todo el tiempo te escuchaban, todos los días te escuchaban. Y tú les decías, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y se atormentaban en sus corazones y se turbaban contra él. Porque solo te veían a ti. Porque solo te escuchaban a ti. Al siguiente día solo te veían a ti, te escuchaban a ti. Y se atormentaban. Por eso oro en el nombre de Jesús de Nazaret para que cualquier corazón que tenga duda, cualquier corazón que esté en este momento pensando incorrectamente, te conozca concretamente. Nos has mostrado, Padre Celestial, a través de este peregrinaje donde hemos ido en diferentes países, como a muchas personas hasta les parece extraño y dicen, ¿qué doctrina es esta? Porque te predicamos a ti, mi Señor. Porque predicamos a tu Hijo, Padre Celestial.
Pero vemos que esta es la causa, Señor, que el apóstol Pablo habló en Gálatas capítulo 1, versículo 6, cuando estaba maravillado de que tan pronto se estaban alejando de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Recién que te estaba diciendo, mi Señor Jesucristo, ya estaba sucediendo este problema. Y durante los 2000 años de historia, Padre amado Señor, la iglesia se ha alejado tanto de tus palabras, que hoy te damos gracias, Señor, porque nos estás salvando en la doctrina y nos estás ayudando a volver a aferrarnos a esas pisadas que nos dejaste como ejemplo, mi Señor, cuando estuviste en la tierra. A esas pisadas que siguió Pedro, a esas pisadas que siguió Paulo, a esas pisadas que siguió Felipe, a esas pisadas que siguió Esteban, que lo único que tenían era solo Cristo y solo evangelio, porque entendieron que la voluntad del Padre era que predicaran a Cristo y que le dejaran saber a las personas que solo su Hijo podía salvarlos, que solo su Hijo era el verdadero Rey que destruiría y que destruye las obras de Satanás, que solo su Hijo es el verdadero sacrificio perfecto, porque es el sacerdote, porque es el Cordero también, y porque él mismo pone su vida y la vuelve a tomar, habiendo derramado su sangre para perdonar nuestros pecados, porque solo su Hijo es aquella palabra del Antiguo Testamento, pero que vino a la tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo carne y entregó su cuerpo para ser flagelado por nosotros, para abrir el camino y poder entrar donde nadie podía entrar, donde la humanidad no podía entrar. Allí es el lugar santísimo. Y resucitó al tercer día, abriéndonos el camino para poder volver al reino de los cielos. Gracias, Padre. Gracias por todo. Oro para que en nuestros corazones haya paz. Que no solamente haya palabras, sino que realmente, Señor, estas palabras tomen acción en nuestra vida. Señor, gracias por la vida del pastor Javier, que en estos días empezó a sacar allí su grupo de alabanza y de adoración, Señor, y allí en las calles, y ahora está predicando a Cristo. Ahora te está predicando a ti, mi Señor Jesucristo. Y estoy seguro, Señor, que cada vez que escuchen más el mensaje, y escuchen más el mensaje, y escuchen más el mensaje, así como lo escuchaban tus discípulos todos los días, el mensaje tuyo, el mismo mensaje todos los días, el evangelio, y te veían solamente a ti, durante 3 años. Se les grabó, se les enraizó y se les volvió parte de la naturaleza. Asimismo, oro para que el pastor Javier y todos los pastores que están aquí a mi alrededor, y todos los pastores y pastoras que nos acompañan en esta noche, Señor, asimismo, Dios Todopoderoso, empiecen a disfrutar de las grandes respuestas cuando lleven el evangelio que nos enviaste, que nos mandaste, Señor. Padre, gracias por todo. Estamos muy agradecidos. Gracias por escuchar nuestra oración, por darnos la seguridad de la oración. Gracias por habernos hecho tus hijos, por habernos salvado. Gracias porque ya no hay más condenación para nosotros, Señor. Nos salvaste y creemos en esa salvación y nos aferramos a ti, mi Señor Jesús, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y creemos, Señor, que si permanecemos en ti y en tus palabras hasta el fin, oh Señor, gracias. Gracias porque ahí está la verdadera salvación. Gracias, mi Señor.
Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de estas palabras. Amén y amén.